el ser humano, pese a lo que se diga, yo creo que propende más al bien que al mal. Cuando una persona se cae por la calle, el impulso inmediato no es pasar por encima o pisotearla, sino ayudarla. Yo creo que el odio y el rencor no son impulsos naturales, sino que son patologías inducidas por el entorno o por ideas tóxicas. Rostros y Raíces Podcast, episodio 3. Bueno, buenas tardes. Comenzamos este tercer episodio del podcast Rostros y Raíces, una mirada social a la educación. Contamos hoy que nos acepta en su casa al profesor crítico literario Rafael Narbona. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a ti, Ángel. Encantado de charlar un ratito contigo. Sí, bueno, tenía aquí varias preguntas preparadas un poco en tu libro El Eje del Amor, ¿no? Uh-huh. Y una pregunta que me parece muy interesante, ¿no? ¿Por qué en las noticias no salen cosas de solidaridad, de gestos de honradez, ¿no? Que salen cosas de conflictos, ¿no? ¿Cómo no se publica o se difunden esas ideas de generosidad? Sí, tal vez porque las malas noticias suscitan un interés morboso. Y entonces, pues bueno, realmente lo que busca la prensa es conseguir muchos lectores. Y una noticia dramática, trágica, con elementos pues especialmente sórdidos, parece que convoca más interés que contar cosas bonitas, ¿no? Y yo, la verdad, por ejemplo, en la historia hay momentos terribles, como puede ser pues, los campos de concentración, el Gulag, Auschwitz, pero también hay historias de esperanza. No se habla mucho de Hitler, pero no se habla tanto de la gente que luchó contra esa barbarie. Y tenemos algunos ejemplos admirables, como por ejemplo han hecho una película, Nicholas Winton, sobre que fue un banquero inglés que salvó parece que a 400 o 500 niños. Entonces yo creo que las historias ejemplares transmiten esperanza e incitan a la imitación. Con lo cual yo pienso que los medios de comunicación deberían asumir la responsabilidad de buscar historias ejemplarizantes que incitaran sobre todo en los más jóvenes, el deseo de emulación. Probablemente pues tendríamos un mundo más agradable. Claro, porque entonces esas historias, digamos, trágicas, ¿no? De asesinatos, tragedias que salen, ¿no? Me viene un poco la idea de también una reflexión que haces tú, ¿no? Que vemos que el amor es más poderoso que el odio, ¿no? Sí. Incluso la habilidad de rencor también, ¿no? Sí. Que en las noticias pues se habla mucho de odio, mucho rencor, ¿no? Sí, bueno, todos los políticos o todos los regímenes que han utilizado estrategias de odio a la larga han sido efímeros. El apartheid desapareció, la segregación racial en Estados Unidos también fracasó, las dictaduras comunistas en los países del este también acabaron derrumbándose, e incluso ahora yo creo que hay gobiernos autoritarios, como puede ser en Estados Unidos, ¿no? Con Donald Trump. Yo pienso que estas experiencias históricas todas acaban mal, acaban desembocando en el fracaso, porque el ser humano, pese a lo que se diga, yo creo que propende más al bien que al mal. Cuando una persona se cae por la calle, el impulso inmediato no es pasar por encima o pisotearla, sino ayudarla. Yo creo que el odio y el rencor no son impulsos naturales, sino que son patologías inducidas por el entorno o por ideas tóxicas. Claro, también cuando hablamos un poco de la política, preparando un poco la entrevista también esta mañana, pensaba un poco por cómo está tan polarizada la política, ¿no? Cómo hay un debate o un mensaje siempre del tú y más, ¿no? El atacar al otro, argumentos, ¿no? Y he recordado a Julián Guita en un vídeo que tenía en el Congreso, ¿no? Que el hombre pues hablaba con una lucidez, con un argumento sereno, sin entrar en un lenguaje brusco, ¿no? Digo que se ha enrarecido, ¿no? Y es el tú y más, ¿no? Siempre pensando en ganar votos, ¿no? Y no pensando tampoco en las propuestas políticas, ¿no? Nos hacen falta, yo creo, políticos como Nelson Mandela. O sea, Nelson Mandela tuvo una experiencia terrorífica. Estuvo casi 30 años en la cárcel, 18 en Robben Island, en unas condiciones infrahumanas, durmiendo en el suelo, en pantalón corto, con un cubo para hacer sus necesidades. Podría haber salido de la cárcel lleno de odio, lleno de rabia, y en Sudáfrica habría sido muy fácil provocar una guerra civil. Sin embargo, él salió con un mensaje de reconciliación. Y gracias a eso Sudáfrica no es un país perfecto porque las desigualdades sociales no han desaparecido, hay mucha pobreza, pero es un país que no ha pasado por una experiencia traumática de una guerra. El apartheid finalizó de una manera pacífica. Entonces es una lástima que no haya más políticos como Mandela o como Martin Luther King. Mújica, ¿no? O Pepe Mújica, ¿no? Realmente, como Walesa, a lo mejor. O como Walesa. Entonces, pero parece que, no sé, ahora mismo la política se ha convertido en un espectáculo. Tal vez se busca pues el éxito fácil, inmediato, y los mensajes pues muy radicales son muy populares. En las redes sociales
cuanto mayor es la burrada que dices, más seguidores tienes. Lo que pasa es que eso es una tendencia, yo creo, que en algún momento tendrá que finalizar, porque eso desemboca en la confrontación, destruye la convivencia, y yo creo que poco a poco el mundo en algún momento recobrará el sentido común y volverá a pedir que haya políticos con voluntad de conciliar, dialogar y encontrar soluciones. Claro, tú piensas un poco que cambiar el mundo es posible, ¿no? Que a lo mejor en la... Ahora mismo, pues yo que sé, hay un montón de tragedias como la guerra de Sudán, de la que se habla muy poco, donde también los niños están muriendo de hambre, lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando en Ucrania. Entonces hay motivos para ser pesimista. Pero lo cierto es que el mundo ha mejorado en el último siglo. No hay más que fijarse en la situación de la mujer. Por ejemplo, pues las mujeres todavía en España en los años 70 necesitaban el permiso de sus maridos para viajar al extranjero, para abrir una cuenta bancaria, para abrir un negocio. Las mujeres ahora están ocupando puestos de enorme responsabilidad, la discriminación que sufren es cada vez menor, aunque sigue persistiendo la violencia de género, e incluso pues ha habido, no solamente han progresado las mujeres, por ejemplo la educación. Yo cuando estudié en los años 60-70, todavía era normal en las escuelas pegar a los niños. Hoy en día la violencia se considera antipedagógica e inmoral. Sin embargo, yo de una escuela donde los regletazos, ponerte de rodillas, abofetearte, pues se consideraba que contribuía a forjar el carácter. También, pues en los años 60 en Estados Unidos había segregación racial, con lo cual no había determinados derechos. El mundo sí ha experimentado, sobre todo en Occidente, un progreso, y yo por eso soy razonablemente optimista. Aunque tengamos momentos oscuros y momentos trágicos, yo creo que hay una tendencia hacia una convivencia cada vez más humana y más racional. Claro, yo también cuando hablas de esto me hace pensar mucho también en la cultura, ¿no? Y cómo se difunde, ¿no? Y pienso en una entrevista que te hicieron en la 2, que la vi un día por la mañana, ¿no? Y cómo pues lo ponen por la mañana, 9:30, 10, ¿no? Que bueno, que luego ves los programas generalistas, ¿no? Sí. Y hay pocos programas que te hagan pensar, reflexionar, conocer historias como la tuya, otras personas. Recuerdo un día un programa que el programa Arraigo, que contaba las historias de la repoblación de los pueblos, pues son programas que te hacen pensar, conocer una realidad, ¿no? Y le ponen a unos horarios, pues, no sé si se interesa o no, que se queda escondida la programación de televisión y los demás programas, pues eso, ¿no? Pues generalistas, y no son la isla de los famosos o supervivientes o el Grand Prix, dos pueblos ahí haciendo unas cosas, ¿no? Que te hacen ver un poco cómo en parte a veces un poco el sistema le interesa que la gente esté entretenida y que tampoco piense, ¿no? Y que tenga un poquito de capacidad crítica. Todo esto es muy deshumanizador y forma parte de lo que en su momento Vargas Llosa llamó la cultura del espectáculo, aunque luego él se sumó a esa cultura, ¿no? Con su polémico matrimonio con Isabel Presley, pero es un diagnóstico muy real. Es que ahora mismo se fomenta el espectáculo y se busca ante todo el entretenimiento. Esto pasa, por ejemplo, con la literatura. Ahora mismo los libros que más venden no son libros como Crimen y Castigo de Dostoyevsky o La montaña mágica de Thomas Mann, sino que son libros que fundamentalmente aspiran a entretener, a pasar el rato. El bestseller ha desplazado a la novela de calidad. Y esto no solo sucede en el ámbito literario, sino que también sucede pues en la televisión, en la política, etcétera. Hay como una especie de explosión de frivolidad que al mismo tiempo está favoreciendo el ascenso de demagogos sin escrúpulos. Con lo cual yo creo que la ciudadanía tiene que despertar y recordar que la democracia no funciona sin una sociedad ilustrada. La democracia solamente adquiere profundidad y se desarrolla cuando hay una ciudadanía comprometida, una ciudadanía que se informa, que emite su voto con responsabilidad, que intenta comprender las causas de los fenómenos sociales. Yo creo que el lema de los ilustrados, atrévete a saber, atrévete a pensar, conserva vigencia y que habría que recuperarlo y subrayarlo. Claro, otro argumento tuyo que había leído preparando la entrevista, que hace la reflexión de que una poderosa, una buena democracia está basada en una buena educación, ¿no? Exacto. Nosotros que nos hacemos esto para un poco divulgar la educación, pues que una democracia basada en argumentos, en hechos pasados, en propuestas, en la filosofía, en historias, digamos, de ayuda, ¿no? Entonces, que eso pues genere pues una democracia fuerte y rígida, ¿no? Sí, la escuela debería ser pues como una especie de taller de ciudadanía, que es una cosa que hay algunos profesores que no admiten este planteamiento y que simplemente se consideran especialistas de su materia. Yo soy profesor de física, profesor de química, y indudablemente pues un profesor tiene que conocer su materia, pero también hay, sobre todo en la secundaria, una responsabilidad social en cuanto a que el profesor tiene que trabajar para que sus alumnos se conviertan en ciudadanos responsables y solidarios. O
sea, no se trata solamente de proporcionar conocimientos técnicos que pueden ser útiles para el desarrollo de una profesión, sino también de impulsar pues la madurez de los chicos y que se transformen en ciudadanos, en adultos responsables y que no puedan ser manipulados ni explotados. Con lo cual yo creo que la escuela tiene un papel social que va más allá de la preparación técnica, aunque algunos profesores no lo comprendan o les cueste trabajo aceptarlo. Claro, en el libro, una cosa que dices en el libro que me subrayé y me parece muy interesante, dice que no os creíais en las clases magistrales, No. en los libros de textos y los exámenes, ¿no? Y yo como profesor también me ayuda un poco a pensar, y digo, bueno, estamos muy atados a resultados de aprendizaje, a estándares de no sé qué, a la competencia, puntuar con 0,1, 0,2. Perdemos mucho tiempo de manera administrativa, digamos, dándole valores y no se lo damos a lo mejor pues a la conversación, al debate, al pensamiento crítico o a salirnos un poco de lo rígido del currículo, ¿no? Entonces, me parece muy interesante ese argumento. Yo pongo un ejemplo real en mi libro, En el elogio del amor, de un profesor de dibujo que tenía una clase con muy poca motivación. De acuerdo. Yo me acuerdo que esto pasó en Alcalá de Henares, en un instituto que era el doctor Marañón. Tenía un compañero que era arquitecto y dice que estaba desesperado con sus alumnos de primero del segundo de la ESO, no estudiaban, no les interesaba nada, y él ya desesperado le dijo, bueno, ¿y por qué no hacéis un cómic? Entonces cada uno va a hacer un cómic y entonces, bueno, al hacer el cómic se vieron en la necesidad de aprender a crear perspectiva, a planificar, a elaborar un guión. Entonces todos los temas que estaban en el programa acabaron apareciendo en el aula, pero por una vía alternativa. Entonces, porque de repente los chicos se sintieron protagonistas de algo. Estaban ellos creando algo distinto, diferente. Entonces, un profesor tiene que tener la capacidad de motivar, no está simplemente para ser un filtro de tú sí, tú no. Hay muchísimos escritores que han sido pésimos estudiantes que han fracasado en la escuela, por ejemplo Thomas Mann o Stefan Zweig, que ni siquiera tenían carreras universitarias y que ahora se les considera intelectuales de referencia. La escuela tiene que ser más flexible, tiene que fomentar la creatividad, permitir el desarrollo personal y alimentar el pensamiento crítico. Yo creo que estas clases magistrales del profesor que está hablando 45 minutos de forma ininterrumpida y los chicos en actitud pasiva reflejan una forma totalmente insuficiente de concebir la enseñanza. Hay que avanzar hacia una enseñanza más flexible, el profesor tiene que saber adaptarse a cada clase tiene su propia personalidad, sus propias características y su trabajo consiste en sacar lo mejor de los chavales, no en calificarles, sino en ayudarles a crecer y a madurar. Y eso es una tarea muy complicada y muy importante. Claro, lo que tú dices un poco me hace pensar, ahora recientemente este año se han prohibido los móviles en los institutos, Sí. ¿no? Y yo pienso, digo, bueno, tenemos que adaptarnos un poco a las tecnologías, digo, puedes prohibir, pero quizás puedes enseñar. Yo, por ejemplo, esto que estamos viendo, lo pongo en Instagram, en YouTube, Claro. Entonces puede ser un recurso donde el chico en clase se lo puede utilizar, dando unas instrucciones, Claro. lo ven, luego lo comentan, ¿no? Dice que a veces prohibir, Yo pues creo puedes... que un móvil es una herramienta, todo Una depende de herramienta, ¿no? cómo lo utilices. Entonces un móvil también puedes utilizarlo, pues como tú dices, pues para poner un vídeo, para grabar una secuencia, hacer mil cosas. El problema no es el móvil en sí mismo, el problema es el uso que le des. Y entonces, pues bueno, pues ahora mismo, como hemos dicho antes, estamos en una sociedad del espectáculo y los chavales pues han descubierto que el móvil puede contribuir también a crear espectáculo. Pero yo pienso que prohibir, hombre, hay ciertas cosas que son intolerables, o sea, por ejemplo, cuando se utiliza un móvil para Acosar, grabar una agresión, grabar una acción. pero yo pienso que hay que adaptarse a los cambios y a las herramientas de nuestro tiempo. Ahora que hablas del móvil, también empezando un poco la entrevista, reflexionando sobre la depresión, ¿no? Pensaba también en el caso de chicas o alumnos que buscan la felicidad en los likes, en los comentarios de Instagram o grupos, ¿no? Y cómo, bueno, pues hay personas que de ahí les generan un principio de depresión, ¿no? Sí, ahora se le da muchísima importancia a la imagen y muchas veces los jóvenes pierden el sentido de la responsabilidad y de la realidad. Porque yo recuerdo cuando estaba precisamente en el General de los Ríos, pues había varios alumnas que me pidieron amistad por las redes sociales. Las redes sociales estaban empezando en aquel momento y no se sabía muy bien ni cómo utilizarlas. Ahora creo que es el de que los profesores no pueden tener alumnos en sus redes sociales o se han establecido algún tipo de límites. Pero yo recuerdo que había ya alumnas mayores, me pedían amistad, yo les decía que sí y luego entraba en su perfil y estaban con unas poses en bikini, cosas que yo me sentía terriblemente incómodo, pero al mismo tiempo me parecía
como muy degradante, os estáis exhibiendo, como si fuerais modelos eróticas o pornográficas. Entonces yo creo que la presión, el ansia de gustar, muchas veces lleva a la gente a hacer cosas degradantes. Hay que amarse más a uno mismo, hay que cultivar la autoestima, y la autoestima no se puede basar en el número de likes, porque muchas veces pues las figuras más populares han alcanzado esa popularidad a costa de comportamientos indignos, de chillar, vociferar, montar espectáculos, con lo cual a un chico hay que ayudarle a que desarrolle su autoestima, pero de una forma sana e inteligente. Claro, habla de la autoestima. En el anterior capítulo, con la entrevista con Urra, me dijo una respuesta que me produjo mucho interés, ¿no? Decía que la autoestima se cultiva haciendo cosas, ¿no? Claro. Haciendo cosas, saliendo a un club de senderismo, a una actividad de música, Exacto. a una actividad deportiva, a una actividad sociocultural. Hablaba mucho también de ayudar a las personas mayores, Sí. era un lugar de personas sin hogar, ¿no? Digamos, ¿no? El hacer cosas, ¿no? Sí, yo por ejemplo organicé un cineforum cuando era profesor, que duró 5 años, y al que invitaba a los alumnos y a sus familias, y que se mantuvo en el tiempo incluso cuando los chicos terminaban, pues dejaban de ser mis alumnos y se iban a la universidad, continuaban asistiendo al cineforum. Lo hice aquí en Cobeña, en el pueblo en el que yo vivo, me cedieron el salón de actos, y de ahí pues forjé grandes amistades. Algunos de estos chicos que entonces tenían 16 años, ahora tienen 36, son médicos, son profesores y son mis amigos. Entonces yo creo que es muy importante que los chicos estén ilusionados con algo. Yo lo que hacía en el Cineforum es que los chicos escogieran las películas, yo les sugería títulos, les hablaba de ellos y luego pues lo presentaran. Entonces, como decía muy bien Javier Urra, la autoestima se desarrolla haciendo cosas. Lo que pasa es que afortunadamente el abanico de cosas saludables que se pueden hacer son muchas, y cada uno tiene que encontrar su propio camino. Lo que vale para uno no vale para otro. Entonces, bueno, incluso hacer pues un documental sobre un deporte. O sea, los chicos yo he sido poco aficionado a los deportes, pero también hay muchos chicos que desarrollan su autoestima pues implicándose, pues, jugando al tenis, al fútbol. La cuestión es hacer cosas positivas y enriquecedoras. Claro, hablando de esto, una de las ideas que yo trato de llevar a cabo un poco es la convivencia intergeneracional, ¿no? Sí. Creo que ya lo hablamos, que la pirámide de población cada vez se ensancha más, Sí. y cada vez nace menos gente. Entonces, pues en los próximos años o décadas vamos a ver un conjunto de población cada vez más envejecida, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que es muy importante fomentar la convivencia entre jóvenes, personas mayores, Es a fundamental. través de proyectos. Lo que tú dices, me gusta mucho lo que dices, ¿no? Esa reflexión, ¿no? Invertir en afectos, Sí. en familias, en vínculos y en proyectos, ¿no? De hecho, yo estoy desarrollando ahora en Alcobendas, hice un pequeño proyecto de murales participativos, ¿no? Donde conviven jóvenes, gente más pequeña, mayor, gente del tejido asociativo, discapacidad, etcétera, ¿no? Que estableces un cierto vínculo, ¿no? Y una satisfacción de algo realizado también, ¿no? Sí, a mí muchas veces, como escribí un libro sobre la felicidad, maestros de la felicidad, me preguntaban que cuál era el secreto de la felicidad, y yo siempre respondía lo mismo: invertir en afectos, crear vínculos. Y claro, crear vínculos con personas de diferentes generaciones me parece especialmente importante. Lo que pasa es que es complicado. Yo ya he dicho que tengo una amistad muy íntima con antiguos alumnos que ahora mismo tienen 20 años menos que yo. Entonces, bueno, cuando ellos tenían 16 años y yo tenía 40, el trato no es que fuera difícil, es que era diferente. Ahora con la edad, pues bueno, se han diluido pues pues esa especie de barrera generacional. Pero a mí lo que me preocupa es que hay un cierto edadismo. Un edadismo. A mí, por ejemplo, yo intenté adoptar un perro, yo tengo 4 ahora, 3 adoptados, y nos rechazaron a mi mujer y a mí porque teníamos más de 60 años y no teníamos hijos, por miedo a que nos sucediera algo y el perro se quedara en una situación de desamparo. Y sí es cierto que yo noto en algunas personas jóvenes, no en todas, pues cierto rechazo hacia las personas mayores. Las personas mayores algo habremos hecho mal, pero también es cierto que hay un culto a la belleza, al físico, a la apariencia, que está fomentando y alimentando eso. Claro, también hay muchos estereotipos, ¿no? Yo trabajo en clase y siempre intento decir que, bueno, una persona mayor, o está hablar viejo, abuelo, pues es una persona con una edad, pero tiene muchas experiencias, tiene muchos recuerdos, tiene muchas cosas que aportar, ¿no? Y me hace pensar mucho al hilo de la
del aumento de la esperanza de vida, el aumento de la soledad no deseada, ¿no? Bueno. Que también es un tema interesante de tratar en la misma adolescencia, que cada vez hay más casos de jóvenes que reconocen que tienen sentimientos de soledad no deseada en el tiempo, ¿no? Que ya no es una cosa específica de las personas más mayores, ¿no? Sino que ya hay adolescencia que sienten soledad no deseada, ¿no? Entonces, bueno, yo de hecho en mi adolescencia pues lo pasé relativamente mal. Yo maduré prematuramente porque mi padre murió cuando yo era un niño y yo a los 15, 16 años ya estaba leyendo Dostoyevsky, ya estaba leyendo Schopenhauer y no encontraba entre los chicos de mi edad mucha aceptación. Hasta que llegué a la universidad no me topé con personas como yo. Y sí pasé una adolescencia un poco triste, un poco solitaria, pero ahora que ya tengo 62 años, lo que me preocupa, pienso, es en la vejez. Y cuando se habla del suicidio, que afecta mucho a los jóvenes, no se menciona que otro de los segmentos de la población que se suicida mucho son las personas mayores de 65 años, especialmente cuando han perdido sus parejas. Y además, en el caso de los chicos jóvenes que se intentan suicidar o se suicidan, muchas veces los intentos no son muy serios ni muy elaborados, son más bien llamadas de atención. Se hacen cortes, se toman algunas pastillas. En cambio, cuando una persona mayor de 65 años intenta suicidarse, lo hace, se toma las molestias necesarias para que realmente su gesto sea fatal e irreversible. Entonces, son dos segmentos de la población especialmente vulnerables: los jóvenes y las personas más mayores. Yo vi un programa maravilloso, un proyecto que no sé si organizó la Comunidad de Madrid, que era a fomentar que estudiantes universitarios se alojaran en casas de personas mayores de 65 años que vivían solas. Sigue en marcha. Y ese me parecía un proyecto maravilloso. Creo que se llama, sí. Un proyecto maravilloso. Entonces yo creo que ese tipo de iniciativas hay que promoverlas. Hay un programa en Alicante, en la ciudad de Alicante, que tiene un bloque de viviendas donde conviven, dentro de la intervención del ayuntamiento, del área de vivienda, donde conviven gente joven y gente mayor, ¿no? Con unas ciertas normas de compartir espacios, ¿no? Ahora que hablabas del suicidio, me hace pensar mucho la necesidad o la responsabilidad que tenemos los profesores o los centros educativos en hacer actividades de prevención. Es decir, que lo que hablamos antes del currículum, de las clases, tal, siempre pues en las actividades de tutoría, esas horas que quedan para trabajar cosas del aula, de la convivencia, de la organización del espacio, ¿no? Que tú crees que es importante, ¿no?, desarrollar actividades de prevención del suicidio, de la alimentación, del medio ambiente, de salud mental, de las adicciones, la lucha contra los prejuicios, contra las personas con discapacidad, personas innovadoras. Me parece fundamental. Lo que pasa es que yo me he topado con un problema, porque yo, por ejemplo, en clases de ética, pues he hablado de los trastornos alimentarios, he hablado del suicidio, he hablado de la soledad, la adicción a las drogas. Y me he encontrado con padres que no les gustaba, porque me decía, es que vaya temas que sacas, es que cosas más tristes. Y hay padres que... La realidad que se vive. Hay padres que identifican cuidar a su hijo con sobreprotegerlo. Y yo creo que la sobreprotección no le hace ningún favor a un chico joven, porque le impide madurar. La vida, por desgracia, no es perfecta y te puedes enfrentar, pues eso, a la soledad, a la depresión, al suicidio, a las adicciones, a distintos tipos de discriminaciones. Por eso yo creo que esos temas hay que tocarlos en el aula. Evidentemente desde una perspectiva esperanzadora, demostrando que hay solución. O sea, no vas a dar un panorama absolutamente descorazonador. Pero yo pienso que en el aula se deberían abordar estos temas de una manera más habitual, mejor organizada, dedicarles más tiempo. Yo he tenido bastantes alumnas con trastornos alimentarios, anoréxicas, que se vestían con ropa grande para disimular la extrema delgadez. He tenido una vez en un hospital, estando yo, que fui con un cólico nefrítico, me encontré con un chico que se había intentado suicidar, y me encontré allí con que estaba ingresado allí, su madre. En fin, los que hemos estado en el aula hemos visto estos problemas. He tenido varios antiguos alumnos que han tenido brotes psicóticos a consecuencia de la adicción a las drogas, y yo les hablaba, por ejemplo, del consumo de hachís, de marihuana, y decía, mira, es que no son sustancias inofensivas porque alteran la función sináptica, y de hecho hay estudios verificados que demuestran que el consumo de las drogas puede fomentar la aparición de bipolaridad, esquizofrenia, depresión, etcétera. Entonces yo creo que la prevención es una herramienta muy eficaz, porque luego lo que es muchísimo más difícil es cuando una persona ya ha emprendido un viaje hacia ninguna parte, está en un estado de extremo deterioro, sacarla de esa situación es muchísimo más difícil.
que por el contrario Hacer prevención e incluso hasta meter miedo, porque yo les hablaba a mis alumnos de los años 80, yo soy de la generación de la movida, de la explosión de la heroína, tengo varios antiguos amigos que han muerto a causa del SIDA o de sobredosis. Entonces yo les intentaba advertir, en fin, de los riesgos que había y de que intentaran llevar su vida por otro lado, que hay un montón de cosas bonitas, cosas esperanzadoras, cosas luminosas. Y sí, yo creo que a estas asignaturas, a estos temas se les da poca importancia y está bien que los chicos aprendan matemáticas, aprendan física, aprendan geografía, pero también tienen que aprender a vivir. Y una cosa tal vez en la universidad, aunque estos temas tal vez tengan se enfoquen de otra manera, cuando tienen 14, 15, 16 años, están forjando su personalidad y ese es en el momento en que pueden tomar decisiones que luego lastren el resto de sus vidas. Por eso yo creo que un profesor de secundaria, sobre todo, tiene una responsabilidad social muy grande y la prevención, desde luego, debería cuidarse al máximo. Claro, estaba pensando también un poco ahora al hilo de esto. Hace poco Galicia y Asturias han sacado una normativa para prohibir las bebidas energéticas, ¿no? Que hablamos también de la adicción, ¿no? Claro. Es curioso, ¿no? Como unas bebidas que parecen inofensivas, Sí. que se venden como una bebida pues con cafeína para estimular el sueño, ¿no? Red Bull. Se han convertido también en una cosa de adicción o un producto que deteriora, pues eso, la memoria a la persona, ¿no? Y Bueno, o la mala alimentación, porque yo he tenido alumnos con obesidad, un alumno que a los 13 años pesaba 120 kilos y entonces pues estaba todo el día comiendo donuts, chetos, Coca-Cola, etcétera. Entonces pues bueno, también es muy importante que los chicos aprendan a comer bien, porque de hecho muchos de los problemas de salud que tienen las personas mayores vienen de una mala alimentación. Con lo cual, pues, todos estos temas tienen que salir en el aula. Es decir, mira, todas estas basuras que consumís os pueden provocar, incluso hay ya chavales que con 20 años tienen problemas de colesterol. Hay hipercolesterolemia precoz. Entonces yo creo que sí, que pasa es que hay muchos profesores, y eso es Alría, tú que también eres profesor, que se resisten a aceptar este papel. Es más, les molesta. Dicen, no, esa es una labor exclusivamente de los padres. Yo aquí vengo a enseñarles pues los accidentes geográficos o derivadas o integrales, y yo creo que un profesor es un educador, no es simplemente un especialista. Lo dice el mismo título, educación, ¿no? Secundaria, Claro. que yo creo que es formar en contenidos, también es una labor de educar, ¿no? Y los contenidos tienen que tener alguna relación con el mundo real, porque si se presentan como cosas muy abstractas, muy lejanas, pues producen tedio y desinterés. O sea, los chicos tienen que ver que lo que aprenden en biología o lo que aprenden en geografía también es útil para vivir mejor, porque aprender geografía te puede ayudar a viajar, aprender biología te puede ayudar a cuidar tu salud. Entonces tú tienes que conectar los contenidos con la vida. Aprender filosofía te ayuda pues a hacerte las preguntas adecuadas o a buscar respuestas. Entonces, a mí me gustaría que las escuelas tuvieran un carácter como más integral, donde se formara una comunidad educativa, padres, profesores y alumnos, y se realizarán pues actividades incluso fuera del horario escolar. Me encantaría que los centros estuvieran abiertos todo el día y que fueran espacios de referencia en los barrios, donde por la tarde pues se pudiera aprender idiomas, se pudiera ir a un cineforum, se pudieran hacer obras de teatro y no fuera simplemente el lugar donde tú vas a sacarte un título y del cual te quieres marchar cuanto antes. Entonces, lo que pasa es que hay que hacer una inversión. De entrada ahora hay un problema en los centros que yo viví en menor medida, yo ya estoy jubilado, y es en verano se han convertido en un horno infernal. Yo estoy vivido algunos veranos trágicos, estar en el aula con 33 grados. Eso está prohibido por la inspección de trabajo. Cuando la temperatura sube de 27 grados, en teoría estás en un ambiente que es hostil a la salud y que es también incompatible con el trabajo. Entonces, sí, habría que invertir. Habría que invertir más en educación, ¿no? Educación. Que dicen que invierten, pero vamos, la realidad mía de profesorado, pides presupuesto para una actividad 200 euros y te dicen que no hay dinero. Que no hay dinero. Y luego incluso a mí ya me han contado cosas que yo, cuando por ejemplo organicé el Cineforum, yo no pedí ningún permiso. Simplemente hablé con el director, le dije, oye, mira, voy a hacer esto. Ah, pues estupendo. Y lo hice. Sí. Ahora, en cambio, al parecer, para organizar un cineforum tienes que pedir un permiso, tienes que hacer una serie de trámites y ahora mismo los profesores tienen que hacer papeles para todos. Programación de no sé qué, evaluación de no sé qué, que es una pérdida de tiempo. Se queja el profesorado de eso. Es una pérdida de tiempo, esos informes no se los va a leer nadie y no sirven absolutamente para nada.
Entonces, pues tú realmente estimula proyectos que sirvan para algo, con un contenido real, con actividades reales. De hecho, fíjate una reflexión otro día que iba al trabajo. En todas estas reformas educativas, a mí nunca, creo que al profesorado en su conjunto, le han preguntado qué necesidades tiene. Claro. Hacen reformas, pues de que hablan pues las asignaturas, luego se llaman módulos, ahora en la formación profesional se llaman estándares de aprendizaje, entonces cambian el estándar 1, el estándar, y tienes que buscar en el libro exactamente a ver qué porcentaje del estándar tiene ese contenido. Claro. Entonces, si pierdes tiempo en darle todo ese tiempo, pues no se lo dedicas a lo mejor a hacer un proyecto o a hacer una cosa práctica, ¿no? En realidad al final ves que hay una diferencia muy grande entre el que hace la ley y el que interviene en el primer nivel. Y al final muchas veces las leyes se limitan a cambiar los nombres, como llamar a la pizarra panel vertical de aprendizaje, y realmente eso no sirve para nada. Yo hace un poco, este verano, estuve en las Navas del Marqués, en un sitio que se llama Ciudad Condal, y donde hay unos chalecicitos antiguos y donde van a veranear familias, y tenían un centro cultural. Y allí, entre otras cosas, los chicos, las familias, no los profesores, se ocupaban de que se representaran óperas, las ponían de fondo y los niños se disfrazaban, fingían que cantaban, estaban encantados. Y así de paso pues se familiarizaban con Verdi, con Wagner. Pues la escuela debería ser así, debería ser un espacio más lúdico, más divertido, y que las reformas no se orientaran a tecnicismos, sino que realmente pues los niños fueran ilusionados a los colegios. Yo he visto, no sé si es cierto, pero en Finlandia, de entrada, en las aulas, primero tienen moqueta, los chicos llegan y se descalzan. Luego hay 2 adultos, 2 profesores, y luego a los chicos que va mejor se les nombra tutores de los que va peor, y eso se refleja en la nota. Con lo cual, si tú eres bueno en matemáticas, tienes la obligación de ayudar a tu compañero, y si tú ayudas a tu compañero, eso se va a reflejar en la calificación. En el aula tienen también un sitio para calentar la leche, para prepararse bollos. Entonces, hay que humanizar las aulas. De entrada, lo que hay que hacer es que en un aula no debería haber en ningún caso, desde mi punto de vista, más de 20 o 25 alumnos. Ya grupos con 28, 31. 31. Yo he llegado a dar clases hace ya mucho tiempo a 45 alumnos en un aula que estaban sentados en el suelo. Entonces yo creo que no se parece que los políticos no están muy preocupados por la enseñanza pública, porque en centros privados sí se hacen más cosas a veces, pero la enseñanza pública, como la sanidad pública, por culpa, yo creo que desde los años 80, cuando empieza la moda del neoliberalismo, cada vez están más descuidadas, cada vez tienen menos recursos, y cada vez es la opción de menos familias, porque hay muchas familias que se van a los colegios concertados porque saben que allí hay un proyecto educativo donde se cuida más a veces a las familias y a los alumnos. Yo he sido profesor en la enseñanza pública, y yo creo que el mayor drama que tenemos los profesores de la enseñanza pública es que la administración no nos proporciona ni los recursos necesarios ni los medios para convertir la enseñanza en algo, pues eso, más creativo, ¿no? Me gusta lo que decías tú, ¿no? Un poco la libertad del profesorado, ¿no? Me acuerdo yo, Sí, claro. hace 3 o 4 años, justo el primer año después de la pandemia, yo daba clases al aire libre. Y me preguntó un día un compañero, sacaba un grupo para darles clases de geografía al aire libre, y me dice un compañero, me dice, ¿eso se puede hacer? Y le digo, yo no lo he preguntado, pero lo voy a hacer porque mi primer objetivo es el enriquecimiento del alumno y su disfrute de la clase. Si preguntas, probablemente te van a decir que no. Entonces, pues vas con el riesgo de hacerlo. Claro, yo también lo he hecho. Yo también he sacado a los alumnos en verano, cuando hacía un calor insoportable, incluso en el Ginebra de los Ríos nos hemos ido a los jardines. Y claro, ahora mismo se está multiplicando la burocracia y las prohibiciones. Ahora un profesor lo mismo hace esto y no sé, te sancionan, lo cual me parece absolutamente demencial. Yo pienso que también los programas muchas veces son disparatados. Programas, mira, más vale que los chicos aprendan pocas cosas bien que tener que ir, como me ha pasado a mí en Historia de la Filosofía, hablando como una ametralladora para poder abarcar todo el programa. Entonces, lo que no hacen los políticos, creo yo, es hablar con los profesores. Habla con el profesor que está en el aula, averigua realmente qué es lo que necesita, y olvídate de proyectos que se elaboran en despachos, lejos de la realidad. Y desgraciadamente es que gobierne quien gobierne, hombre, la LOCSE teóricamente tenía planteamientos que a mí me gustaban. Pero luego en la práctica, si esos planteamientos no están acompañados de una dotación económica, no sirve de nada. Y seguimos así porque yo he estado dando clases desde principios de los 90, ya han pasado 30 años, y hace 30 años los profesores ya nos quejábamos de estas cosas. Con lo cual está claro que no hay una voluntad política
por crear una educación alternativa. Y muchas veces también los padres no entienden algunas de las innovaciones. Parece que siguen demandando una enseñanza muy tradicional. Entonces, bueno, pues habría que hacer más pedagogía. Más pedagogía, pero desde la política también y desde los medios. ¿Puede dar un mensaje a cámara para los alumnos de los institutos para ver un poco el mensaje, la utilidad de hacer estas cosas para trabajar en clase? Sí, pues mira, yo he sido profesor durante muchos años y me gustaría decirle a los alumnos que tengan proyectos, que no se dejen llevar tanto por las demandas del mercado, porque luego todas las profesiones son difíciles. Lo importante es averiguar qué quieres hacer y ponerte a trabajar para realizar tus metas. Yo creo que no hay que tener miedo de ser incluso un poco audaz, un poco temerario, y que todo es posible si se pone suficiente ilusión, suficiente trabajo, pero también es cierto que para que los chicos podáis hacer lo que deseáis, tenéis que contar con la ayuda de los adultos y de los políticos. A ver si los políticos dejan de pelearse entre ellos y se dedican a hacer más pedagogía y ayudar a las nuevas generaciones. Así que os animo a luchar por vuestros sueños. Para acabar, Rafael, tengo una pregunta también que tenía mucho interés en compartir contigo, que es el tema de la migración, ¿no? Yo creo que España necesita inmigrantes, Sí. tenemos tejidos productivos, sectores donde falta mano de obra, ¿no? Y mientras que hay unos mensajes, digamos, de odio, racismo, de que los inmigrantes nos quitan el trabajo, se está comprobado sociológicamente que hacen el trabajo que no queremos, ¿no? Efectivamente, hay ciertos trabajos como la pesca, la agricultura, la ganadería, que lo están realizando exclusivamente inmigrantes. Por ejemplo, hace poco yo he estado en Murcia y en Torre Pacheco, en el campo, trabajan marroquíes y argelinos. Los españoles son una presencia testimonial. Estadísticamente está demostrado que los inmigrantes aportan mucho más de lo que reciben, porque los inmigrantes cotizan, están pagando la seguridad social. Entonces se han hecho estudios donde las ayudas que reciben son bastante inferiores a lo que aportan como trabajadores. Y además están asumiendo tareas que tampoco quieren hacer los jóvenes, como cuidar a los mayores. Todos hemos visto en nuestras ciudades personas muy mayores y casi siempre su cuidador es un inmigrante. Eso sin contar que también la multiculturalidad es enriquecedora, pese a lo que nos diga la ultraderecha. Me parece muy interesante que pueda haber un diálogo entre personas que vienen de países islámicos o países budistas, con otras culturas, con otras tradiciones. Yo pienso que el mestizaje no constituye un peligro, sino una fuente de riqueza. Con lo cual hay que transmitir un poco a los jóvenes que el racismo es inmoral y además es estúpido, porque necesitamos a los otros, necesitamos a la inmigración para poder sobrevivir como sociedad. Es un dato que está avalado por un montón de estudios. Pero ahora mismo, pues bueno, a través de políticos sin escrúpulos están fomentando el odio a la diversidad, el odio a la diferencia. Y yo creo que ahí los profesores tenemos que hacer un papel muy importante, porque además los chicos ya conviven en clase con rumanos, con marroquíes, con chicos que vienen de Ucrania, y son sus compañeros y muchas veces sus amigos. El racismo muchas veces no es fruto de la experiencia, sino que es una intoxicación ideológica promovida por políticos sin escrúpulos o por periodistas que no respetan la ética básica de la comunicación. Claro, se basan en argumentos pensados en las bandas latinas, ¿no? Salen noticias, los Latin Kings o los netas. Pero también hay bandas españoles. Por ejemplo, yo vivo en un pueblo que se llama Alcobeña y en el pueblo de al lado, Algete, hubo una banda de skinhead que eran españoles y que al final la Guardia Civil tuvo que intervenir, detener a varios, se dedicaban a cometer delitos, a propinar palizas a inmigrantes, a homosexuales. Entonces la delincuencia no está nutrida exclusivamente por extranjeros. O sea, también hay muchos delincuentes que han nacido aquí. El tema de las bandas, esto habría que estudiar por qué existen. Yo lo que he vivido como profesor en zonas como Fuenlabrada, es que muchos chicos llegan a casa y sus padres no están, porque el padre y la madre trabajan muchísimas horas y se sienten solos. Y el ser humano es un animal social. Necesitamos establecer vínculos y pertenecer a un grupo. Y a veces la única alternativa es bajar a la calle y ahí están las bandas pues reclutando a chavales que se sienten poco atendidos. Con lo cual también tendría que haber un proyecto político donde el trabajo no se transformara en una actividad que vaya contra la convivencia familiar.
todas las soluciones tienen que ser holísticas, globales. No hay una solución fácil, sino que hay que abordar un problema pues desde una perspectiva muy amplia. Y el fenómeno de las bandas lo que revela es que muchos menores no reciben la atención necesaria, no porque sus padres no les quieran, sino porque literalmente no tienen tiempo de atenderles. Claro, me surge una última pregunta que te quiero hacer antes de acabar. Hablando de esto del tema del trabajo, un poco lo que ha venido de la pandemia, el teletrabajo, ¿no? Cómo quizás la gente se esté aislando más, puede haber... El teletrabajo puede tener una dimensión positiva en que las familias están en casa. Entonces, pues bueno, yo si tuviera hijos, pues a lo mejor el teletrabajo no me parecería una mala alternativa. Pero también es cierto que a veces el teletrabajo se come toda tu vida. Y que yo, que por ejemplo colaboro con prensa, me he visto trabajando a las 10, a las 11, a las 12 de la noche. De hecho, ahora cuando te marches me tengo que poner a escribir un artículo sobre la amistad entre Robert Redford, que acaba de morir, y Paul Newman. Entonces, si el teletrabajo se convierte en un pretexto para desbordar el horario laboral y ocupar todo el tiempo del trabajador, puede ser algo negativo. Pero si permite conciliar la vida familiar y la vida laboral, pues también puede tener sus ventajas. Como todo, hay que regularlo. Bien regulado, el teletrabajo no tiene por qué ser algo malo. Aunque también es muy necesario salir de casa, relacionarte con tus compañeros, no aislarte. Yo recuerdo en mi experiencia como profesor, me gustaba tratarme con mis compañeros, no con todos me llevaba bien, porque eso es imposible, pero sí he tenido compañeros estupendos, que ahora son mis amigos, he tenido la oportunidad de interaccionar con los chicos. Entonces, bueno, pues es como hablábamos del móvil, todo si se utiliza bien tiene sus ventajas y sus inconvenientes se pueden gestionar. Bueno, pues nada, muchas gracias, Rafael, por escribirnos, darnos esta oportunidad. Muchas gracias a ti. Rostros y Raíces Podcast.